Pred približno 70 leti se je babica Marije Laure in Ane Pavle, toliko stara kot sta danes njeni vnukini z družino iz Slovenije, preselila v Venezuelo. Z nafto najbogatejša država na svetu je takrat obetala boljše življenje številnim ekonomskim migrantom. Danes zaradi razmer v Venezueli išče boljše življenje v Sloveniji. Una de las cosas que hizo que tomáramos esta decisión fue realmente el tema de la inseguridad, que ya no hay una buena calidad estudiantil, es complicado el tema de construir un futuro siendo jóvenes. Y tengo bastantes ya amigos afuera del país, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos. Realizar una vida otra vez estable y que tengamos la mayor libertad y un futuro mejor. Najprej ju čaka učenje slovenščine, šele nato nadaljevanje šolanja in študij. Trenutno pa jima ni lahko. Ne poznata jezika, ne poznata nikogar. Lo que más nos afecta es el extrañar mucho a nuestra familia, a nuestros amigos, el ambiente que teníamos, pero bueno, también tenemos mascota y bueno, es una de las cosas que más extrañamos porque es parte de la familia. Marija Laura in Ana Pavla bi težko preživeli brez telefona, pa ne zaradi igric in brskanja po spletu. Telefon je njuna edina vez z dragimi v Venezueli. Bueno, y que extraño obviamente a mis amigos allá de Venezuela y siempre hablamos hasta muy tarde. Como decir, no es como que nunca vamos a volver, siempre hay una esperanza, pero bueno, por ahora esto es maravilloso.